Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato bastante impresionante y estresante enviado por uno de nuestros suscriptores, en el que nos habla de un misterioso backroom ubicado en las faldas del Cerro de Chapultepec, en el cual, después de escuchar este relato, estoy seguro que ninguno de nosotros quisiera estar. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Jesús y esta noche te escribo para contarte una experiencia muy extraña que me sucedió hace unos 20 años aproximadamente y que en ese entonces no tenía referencia alguna de lo que me había pasado, pero en la actualidad he descubierto que soy un testimonio vivo de la existencia de los misteriosos backrooms. Todo comenzó cuando entré a realizar mi servicio social en el Museo del Castillo de Chapultepec, uno de los sitios más característicos de esta ciudad, pero también uno de los más misteriosos, porque el cerro y el bosque de Chapultepec no solo tiene una gran importancia histórica para nuestro país, sino también energética, y esto yo no lo sabía cuando entré a hacer mi servicio social, pero apenas empecé a conocer a las personas que trabajan ahí, me enteré de todo lo que sucede en este lugar, desde la aparición de duendes y seres elementales, hasta apariciones y seres que son prácticamente un secreto de seguridad nacional, y por este motivo, en mis primeros meses, intenté estar en los lugares y horas donde se decía que pasaban estos sucesos, pero para mi mala suerte, nunca pude ver nada, más allá de disfrutar del bosque y del castillo en distintos momentos, como en una fría mañana, en un día lluvioso y en una noche llena de neblina, por lo que al principio creí que aquellas historias solamente eran las clásicas historias de terror que se cuentan en las escuelas y trabajos para darle un toque especial y mágico a la cotidianidad, de modo que con el paso del tiempo dejé atrás aquella fascinación por lo paranormal, olvidando todas las historias que se contaban sobre este sitio, y cuando terminé mi servicio social, me ofrecieron un trabajo de medio tiempo en el turno de la tarde, y después de un año de trabajar ahí, ya conocía cada esquina no solo del castillo, sino prácticamente de todo el bosque de Chapultepec, o al menos eso era lo que yo creía, porque una tarde, en la que caía una ligera llovizna, me mandaron a revisar la zona norte de las faldas del cerro, donde se había reportado una pequeña vandalización en una de las tomas eléctricas, por lo que bajé con bitácora en mano para anotar los desperfectos y tomar fotografías, las cuales le servirían al equipo de técnicos para arreglar este inconveniente. Pero cuando llegué al lugar y lo revisé a detalle, me percaté que todo estaba en orden, por lo que pensé que se trataba de una falsa emergencia. Pero justamente cuando estaba cerrando la jaula de seguridad de la toma eléctrica, a un costado, oculta entre la maleza, vi una extraña puerta amarilla que no había visto antes en todo el tiempo que llevaba trabajando en este lugar, por lo que me llamó la atención, ya que era extraño ver una puerta incrustada en las duras faldas del cerro. Y después de verla, y cuando ya iba caminando de regreso al castillo, comencé a sentir algo en mi interior, como un tipo de emoción, por saber qué era lo que había detrás de la puerta. Así que me acerqué para al menos verla de cerca y tocar con mis manos tanto el metal de la puerta como la piedra y la tierra en la que estaba incrustada, además de que quería tomarle una fotografía para tener un recuerdo de ese extraño lugar. Pero cuando toqué la puerta, sentí cómo se abrió de inmediato, dejándome ver en su interior
una extraña cueva que parecía descender hasta lo más profundo del bosque. En ese momento sentí demasiada curiosidad y aunque estaba en horario laboral, me acerqué y entré en aquella puerta, agachándome un poco para pasar a través de ella. Y cuando estuve dentro del túnel, no supe cómo, pero comencé a caminar más y más, ansioso por vivir la experiencia de estar dentro de este lugar y de descubrir los secretos que guardaba. Pero después de avanzar unos cuantos metros, me sorprendió que en ambos lados hubiera 4 bifurcaciones, tanto a la izquierda como a la derecha, y por el miedo de no saber a dónde ir o de buscarme un problema por estar ahí, decidí darme la vuelta para regresar a la puerta, pero cuando miré hacia atrás, me asusté porque ya no se alcanzaba a ver la salida, solo se veía una dura cuesta, como si ya hubiera descendido varios metros, cuando recordaba solamente haber dado unos cuantos pasos dentro de ahí. Pero después de pensar un poco con la cabeza fría y de calmar mi respiración, comencé a caminar de regreso, pensando que la lógica diría que si regresaba por el mismo lugar, tarde o temprano encontraría la puerta por la que había entrado. Pero después de caminar durante unos minutos, mi corazón comenzó a latir fuertemente y mis piernas comenzaron a temblar, cuando me percaté que hacia adelante había cerca de 8 bifurcaciones más en ambos lados, lo que era totalmente imposible porque yo había recorrido ese mismo camino y solo había un pasillo recto que era por el que yo había entrado, por lo que en ese momento comencé a desesperarme al mirar hacia arriba y ver que el túnel era más pequeño de lo que había notado anteriormente, haciéndome agachar en varias ocasiones para caminar dentro de él. Y justo en ese instante también sentí más calor del que había sentido anteriormente, lo que se estaba convirtiendo en una verdadera pesadilla, porque ahora también se me dificultaba respirar, y entre la desesperación, lo único que se me ocurrió fue seguir caminando por aquel túnel, viendo que todas las bifurcaciones parecían no tener fin, porque dentro de ellas había decenas y decenas de pasillos que parecían intercalarse entre sí, lo que no tenía sentido para mí, porque en ese momento seguía pensando que estaba en un lugar real, aunque no entendía cuál era el propósito de aquella serie de túneles. En un principio creí que se trataba de los famosos túneles aztecas, de los que hablan varios trabajadores del lugar, y en otras pensaba que podían ser túneles hechos para delinquir, lo que también me ponía a temblar, pero llegó un momento en el que mi mente me comenzó a empujar hacia la realidad, cuestionándome por qué estaba iluminado aquel túnel con aquel tono rojizo, si no había ningún foco o sistema de iluminación visible, y sobre todo, por qué alguien habría construido un lugar así, que no llevaba a ningún lado y que estaba completamente vacío. Cuando llegué a estas conclusiones, el impacto dentro de mí fue demasiado fuerte, porque comencé a sudar y a temblar sin parar, intentando gritar, aunque lo único que provocaba era escuchar el ruido de mi propio eco, y entre mi desesperación, tomé uno de los caminos que se entrelazaban con el pasillo en el que caminaba, y cuando lo hice, y vi otra fila de pasillos y pequeños cuartos interminables, comencé a gritar y a llorar, pensando que eso me ayudaría para despertar de aquella pesadilla, pero por más que grité, no desperté, lo que creó en mí un vacío que no puedo describir, porque era una pérdida total de fe, pero al mismo tiempo una carga de adrenalina por seguir gritando y caminando para salir de aquel lugar. Pero después de caminar durante varios minutos y ya con las piernas cansadas, detrás de mí
comencé a escuchar unos pasos que parecían pertenecer a alguien muy grande y pesado por el ruido que hacían, y cuando volteé, a lo lejos, pude ver una enorme sombra gateando en el túnel y dirigiéndose rápidamente hacia el lugar en el que yo me encontraba, por lo que solamente me eché a correr, totalmente desesperado y muerto del miedo, pensando que eso no debía ser real, pero confirmando que sí lo era, porque podía escuchar los pasos de aquel ser caminando entre aquel estrecho pasillo, así como el horrible jadeo que hacía mientras se desplazaba por ahí. En ese instante, mientras corría por mi vida, lo único en lo que pensaba era en qué pasaría cuando me alcanzara este ser, porque tarde o temprano lo lograría, debido a que mis piernas estaban a punto de desvanecerse y la velocidad de esa entidad era lo suficientemente rápida para alcanzarme en cuestión de unos minutos. Pero justo cuando pensé en detenerme, cerrar los ojos y rendirme ante esa monstruosidad, en mis pies comencé a ver a varios pequeños seres parecidos a los duendes, porque solo veía sus pequeñas cabezas y los extraños gorros que llevaban unos de ellos, y todos corrían despavoridamente, al igual que yo, y al verlos girar en la siguiente esquina, los seguí, dando mi último esfuerzo, viendo una luz de esperanza en estos pequeños seres. Y después de girar en 2 esquinas, y cuando el asqueroso ser que gateaba ya estaba más cerca de mí, a unos metros de distancia, vi aquella puerta metálica por la que había entrado, y en ese instante, como si tuviera una última recarga de energía, comencé a correr más rápidamente, viendo cómo aquellos seres pasaban por debajo de la puerta, cual ratas, y mientras más me acercaba, sentía un horrible terror al pensar que la puerta no se pudiera abrir y que mi vida terminara justo ahí, a unos pasos de la realidad. Pero cuando llegué y empujé el metal viejo y oxidado de aquella puerta, ésta se abrió de forma fácil, de la misma forma en la que lo hizo cuando llegué, y en ese momento, al borde del desmayo, caí en el mojado pasto del bosque de Chapultepec, en medio de una fría noche, y cuando miré el reloj, me percaté que ya pasaban de las 4 de la mañana, lo que no podía creer, porque a lo más había pasado unos 40 minutos dentro del túnel, y cuando entré, apenas eran las 6 de la tarde. Pero unos minutos más tarde, confirmé que mi reloj tenía la razón cuando vi a varios de mis compañeros buscándome junto a un grupo de policías, quienes de inmediato me preguntaron por mi integridad, pensando que había sido víctima de algún tipo de ataque debido a la suciedad de mi ropa, a mi cara demacrada y a mi cuerpo sudado. Pero lo único que podía responder era explicarles que había entrado por error dentro de aquella misteriosa puerta, pero cuando me pidieron que los llevara hasta la ubicación de la misma, la puerta ya no estaba ahí y en su lugar solamente había tierra, piedras y maleza, tal como todo a su alrededor. De modo que para evitar tener problemas con la autoridad, no me quedó de otra más que decir la versión que decían mis compañeros en ese momento, afirmando que quizá me había quedado dormido debido al cansancio de estudiar y trabajar, y después de argumentar entre todos, los policías nos dejaron en paz, permitiéndonos regresar a la zona administrativa del museo, debido a que ya era demasiado noche para regresar a nuestras casas, y en mi caso, mis compañeros ya se habían comunicado con mi familia, diciéndoles que no llegaría esa noche, debido a que me había ido a trabajar para un evento del gobierno, porque según me contaron esa madrugada, mientras tomábamos café en el castillo de Chapultepec, desde el principio ellos sospecharon que me había pasado algo extraño, como lo que les suele pasar a varias personas que trabajan ahí, pero en mi caso en particular, rezaban porque pudiera regresar,
porque hasta donde ellos sabían, ya han desaparecido varias personas en los alrededores, y al final, lo único que se decía de ellos era que se los había tragado la tierra, por lo que al menos en el caso de mis compañeros, siempre tuve el apoyo y la comprensión que necesita alguien que vive lo que yo experimenté, aunque para mí fue una situación traumante, porque aún hoy en día esto me es difícil de aceptar, porque varias noches he soñado que sigo dentro de aquel túnel, siendo perseguido por esa entidad, pero en mis pesadillas, los pequeños seres nunca aparecen y siempre despierto justo cuando siento las puntiagudas y asquerosas manos de esa entidad tomándome de los pies y sintiendo cómo me jala hacia él. Antes de continuar con la historia final de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. También pueden realizar una aportación al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal, donde mencionaré su nombre agradeciendo su apoyo. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el especial de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. La puerta secreta. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Adrián y esta noche te escribo para contarte algo extraño que me sucedió cuando era niño. Todo ocurrió cuando iba en 3er año de primaria, cuando conocí por primera vez las clásicas historias que todos hemos escuchado, como que la primaria está construida sobre un cementerio, que aparecían niños fantasmas por las noches, o que salía una mano peluda de los baños. Pero una tarde, cuando estaba en el recreo, me acerqué a un grupo de niños, quienes hablaban sobre una misteriosa puerta, a la que según ellos nadie había entrado anteriormente. Según la historia que contaban, esta puerta había sido colocada ahí para ocultar las ruinas de la construcción que había antes de la escuela, la cual según ellos era un tipo de iglesia negra, donde se hacían invocaciones, y que después de aquel descubrimiento, aquella puerta siempre debía estar cerrada, porque aquella persona que entrara en el interior podía perderse para siempre. Y entre el alboroto de todos los que estaban presentes, unos niños de sexto comenzaron a decir que ofrecían dinero para aquel que se animara a entrar y quedarse 5 minutos en el interior, y después de unos minutos, todos los presentes comenzaron a cooperar, aumentando el premio en dinero, tentando a todos los que estábamos presentes para que uno de nosotros se animara. Y como en ese entonces me quería sentir un niño grande y demostrar que era fuerte y que podía llevarme con los de sexto, les dije que yo entraría, siempre y cuando me aseguraran que me abrirían la puerta una vez pasado el tiempo establecido, porque honestamente yo no creía en nada de esto, y al haber crecido con 3 hermanos mayores, ya estaba acostumbrado a este tipo de juegos de miedo, además de que ya había visto esa puerta de la que hablaban, la cual estaba dentro de un pequeño almacén, debajo de las escaleras, donde siempre había sillas y mesas descompuestas, y la cual siempre me pregunté para qué podía servir, porque era tan angosta que apenas cabía un niño por ahí, pero jamás me había pasado por la cabeza que se tratara de algo paranormal, así que para mí era un trato sencillo para ganar dinero fácil, por lo que esa mañana, después de llegar al acuerdo, nos fuimos en bola a las escaleras para que todos vieran cuando pudiera entrar a la puerta, mientras otros alumnos se quedarían en los alrededores, cuidando que no se acercara ningún profesor. Y cuando me dijeron que todo estaba listo, me metí en el pequeño almacén, que estaba cubierto con una reja de metal,
y después de mover unas cuantas sillas, me acerqué a la puerta y la abrí, pero el interior era más oscuro de lo que pensaba, y el olor a humedad era tan intenso que por un momento pensé que me iba a vomitar, pero como sabía que aquella hazaña me daría respeto en la escuela, me metí y cerré la puerta detrás de mí, pero cuando lo hice, la oscuridad aumentó, llegando a un nivel tal que era literalmente imposible ver algo a unos cuantos centímetros de distancia. Pero pese a ello, sabía que aquel cuarto era más profundo de lo que parecía serlo desde el interior, por lo que di un par de pasos hacia adelante, intentando hacer algo para perder el miedo, porque en el exterior alcanzaba a escuchar a mis compañeros contando en voz alta para asegurarse que estuviera 5 minutos en el interior. Pero cuando di un tercer paso, las voces de mis compañeros desaparecieron de un momento a otro y en el interior se encendieron las luces con el clásico parpadeo que hacen las instalaciones eléctricas después de haber estado desconectadas por un largo periodo de tiempo, y ya con la luz pude ver el interior de aquel lugar, el cual era demasiado extraño, porque estaba compuesto de un enorme pasillo con paredes de ladrillos a mi alrededor, y hacia adelante había 5 cuartos más en cada uno de mis lados, todos sin puertas y en obra negra, los cuales se veían sumamente descuidados, llenos de grafitis y de basura por todos lados. Y no sé por qué, pero mi curiosidad de niño era tal que caminé a través de aquel pasillo, pensando en tener algo que contarle a todos mis amigos una vez que saliera de la puerta. Pero cuando entré en uno de estos cuartos, vi un enorme perro negro que estaba gruñendo y mostrando sus enormes colmillos, por lo que mi única reacción fue salirme corriendo de aquel cuarto en dirección hacia donde estaba la puerta por la que había entrado. Pero mientras corría, me percaté que ahora el pasillo era eterno y que por ningún lado se alcanzaba a ver aquella pequeña puerta. Y por más que gritaba, nadie parecía escucharme, pero lo peor es que yo tampoco los escuchaba contar como lo hacían unos minutos atrás. Pero en ese momento, mi principal miedo era aquel enorme perro que ladraba fuertemente detrás de mí, siguiéndome muy de cerca, porque yo corría lo más rápido que podía, dando vuelta en todos los pasillos que encontraba. Pero cuando di vuelta en una esquina, vi que había llegado a un callejón sin salida, y sin tener oportunidad de reaccionar, solo sentí cómo me mordió aquel perro con aquellos filosos dientes, sintiendo cómo apretaba mi pierna izquierda. Y justo en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba fuera de la puerta, rodeado de decenas de alumnos, quienes me veían preocupados y con mucho miedo, por lo que de inmediato me intenté levantar, pero un par de maestros me dijeron que me quedara en el piso porque ya iban a llegar los servicios de emergencia. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero unos minutos después, mis compañeros me contaron todo lo que había sucedido, lo cual no tenía ningún sentido para mí, porque según ellos, sí entré a la puerta y ellos comenzaron a contar, pero cuando llegaron a los 60 segundos, yo salí de la puerta, corriendo y muerto del miedo, y después simplemente me desmayé, y por más que intentaban ayudarme, yo no podía despertar hasta que abrí los ojos. Pero obviamente, yo les dije que eso no era lo que había pasado, contándoles todo lo que había vivido dentro de la puerta, lo cual para ellos se escuchaba como una simple alucinación. Pero justamente cuando les contaba sobre aquel misterioso perro, me revisé la pierna izquierda y ahí estaba la marca de su mordida aún fresca, y al verla nadie lo podía creer, incluso el doctor que me revisó, quien me dijo
que sí se trataba de una mordida de perro, pero que no tenía sentido, porque no había ningún animal en la escuela capaz de dar ese tipo de mordida. Todo esto fue muy difícil para mí, e incluso en la actualidad, después de varios años, sigo teniendo esta marca en mi pierna como un recordatorio de lo que viví, aunque también tengo mucho miedo, porque no sé si aquel perro negro me marcó para un día regresar por mí y llevarme de regreso a aquel backroom, y esta vez nunca salir de ahí. Gracias por escuchar el relato de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les pareció la historia de esta noche? A mí, por ciertos momentos, me dio una mezcla de miedo con claustrofobia, y esa es una combinación de sensaciones donde realmente puedes vivir el verdadero terror. Al final de este video, les dejaré una recomendación de uno de nuestros relatos, en el que un suscriptor nos cuenta su testimonio sobre la existencia de una misteriosa estación secreta en el metro de la Ciudad de México, donde ocurren cosas que jamás podríamos imaginar. No se lo pueden perder. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes ya conocían este fenómeno paranormal, conocido como backrooms, o también pueden compartirme un emoji de un semáforo. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.